puede ser, pero vamos a tener con nosotros a la doctora Rosa Fregel, que será quien, junto a don José Pestano, pues expongan desde mi punto de vista, magnífico trabajo titulado Origen y previvencia genética de los aborígenes canarios en la actualidad. Yo, sin más, lo dejo ya con el doctor José Pestano, a los cuales agradezco enormemente su colaboración, porque siempre hay que recordar que esta jornada no pagamos a nadie, es totalmente altruista, y por eso en estos momentos pues, es todavía más de agradecer esa colaboración que tienen con nosotros. Así que muchísimas gracias, Rosa, y lo dejo con ella. Okay. Buenas noches. Seré breve porque realmente la palabra la va a tener la doctora Rosa Fregel. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, a la Consejería, la invitación para dar esta charla y pedirles disculpas porque aunque el programa viene, el doctor Vicente Martínez, que fue director de mi tesis y fue director también de Rosa Fregel, se ha jubilado hace escasamente una semana. Y el hombre, pues nada, tenía otros compromisos y me dijo que no podía. A mí hace meses me invitaron a dar una charla aquí, dije que sí, y cuando después, pasado el tiempo, les pregunté qué quieren que les hable, y me dijeron el tema, y a mí me gusta apropiarme de los trabajos de nadie. Mi director de tesis, para mí, es el máximo exponente en este tipo de investigación, y Rosa Fregel es una buena discípula que ha leído su tesis y tiene ya más de 15 trabajos de investigación a nivel internacional. Y creo que es la persona más cualificada y además he conseguido ficharla y desde el mes de agosto trabaja ya en nuestro laboratorio y verán que es una persona muy brillante a nivel personal y también a nivel de investigación. Le dejo la palabra a la secretaria. Buenas noches. En esta charla que he preparado, pues un poco lo que he querido es hacer un breve resumen sobre cómo se ha estudiado el problema del poblamiento de Canarias desde el punto de vista de la genética. A día de hoy se han hecho numerosos trabajos y bueno, lo que hay aquí es un pequeño resumen y espero no ir muy rápido y que todos me puedan seguir. Bueno, pues vamos a empezar centrándonos un poco en cuál es el problema del poblamiento de Canarias. Bueno, cuando los conquistadores europeos llegaron a Canarias en el siglo XV, se encontraron que las islas estaban habitadas por una población que presentaba ciertas similitudes con los bereberes del norte de África. Estas similitudes han sido confirmadas posteriormente por estudios antropológicos, arqueológicos y lingüísticos llevados a cabo en las islas. Una vez conseguida la conquista de las Islas Canarias, tuvo lugar una segunda colonización por contingentes europeos venidos principalmente de la península ibérica. Y además, debido a la falta de mano de obra para cultivos, por ejemplo, como la caña de azúcar, fue necesaria la introducción de esclavos, tanto del norte de África como del África subsahariana. Por lo tanto, podríamos decir que la población canaria es una población mixta que se formó a partir de los aborígenes que sobrevivieron, que tienen similitudes antropológicas, culturales y genéticas con los bereberes, los colonizadores europeos venidos principalmente de la península ibérica y por esclavos que proceden tanto del norte de África como del área subsahariana. Desde siempre, tanto el origen de la población aborigen como el grado de supervivencia que tienen en la población actual han sido temas que han suscitado un montón de interés en la población canaria. Y diversas disciplinas han tratado de dar respuesta a estas incógnitas. Desde el punto de vista de la genética, pues al principio se empezó con las cosas que se tenían. Como no se podía estudiar mucho más que eso, se miraban características morfológicas. Pues medidas óseas de los individuos, color de la piel, color de los ojos, color del pelo. Pero a día de hoy se ha visto que esos marcadores no son útiles para este tipo de problemática. Afortunadamente, a día de hoy somos capaces de estudiar directamente el ADN.
Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es el ADN, para luego poder seguir con la charla. Bueno, pues desde el principio... Gracias. Perdón. Desde el principio, o sea, desde que el hombre es hombre, se daba cuenta de que los hijos siempre se parecían a sus padres. No conocíamos por qué clase de proceso, pero sabíamos que había una herencia de caracteres de padres a hijos. El primero en estudiar este fenómeno fue Gregor Mendel, en 1866, y él lo que hizo fue estudiar la herencia de caracteres en los guisantes. Concretamente, él miraba el color, si era verde o amarillo, y la rugosidad, si era liso o rugoso. Finalmente Darwin consiguió dar con las fórmulas matemáticas que explicaban esa herencia, pero nunca supo qué mecanismo utilizaba el cuerpo para transmitir esa información de padres a hijos. En la época de Mendel esto hubiera sido completamente imposible. Sin embargo, los avances tecnológicos del principio del siglo XX hicieron que Watson y Crick en 1953 desvelaran la estructura de la molécula, o sea, de la vía que utilizaban los organismos para transmitir su información genética. Esto fue el ácido desoxirribonucleico, o más familiarmente conocido como ADN. Realmente el ADN lo podemos ver gráficamente como un collar, y un collar que está formado por 4 cuentas diferentes: la guanidina o G, citosina o C, timina o T, adenina o A. Entonces, ¿cómo se codifica esa información genética dentro de las cuentas de un collar? Pues está codificado por la composición que tiene de cada una de estas 4 bolitas y el orden en el que están dispuestas. Es decir, la información genética se codifica en la secuencia de ADN. Bueno, el ADN en realidad está formado por 2 de estas cadenas que se enrollan en espiral. Y bueno, esta es la apariencia que tiene en realidad. Pero lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que la molécula de ADN es la encargada de transmitir la información de nuestros genes a los genes de nuestra descendencia. Entonces, todos los que estamos en esta sala, por ejemplo, pertenecemos a la misma especie. Sin embargo, ninguno de nosotros es exactamente igual al que tiene al lado. Pues todas esas diferencias, como color del pelo, altura, color de la piel, están codificadas en diferencias en nuestras secuencias de ADN. Y a todas esas diferencias las denominamos mutaciones. Pues lo que hace la genética de poblaciones es estudiar qué mutaciones aparecen en cada una de las poblaciones de todo el mundo y ver si hay algún tipo de mutaciones que se asocie con alguna población en particular. Bueno, pues entonces sabemos que para buscar relaciones entre poblaciones tenemos que estudiar el ADN. ¿Pero qué tipo de ADN estudiamos? ¿Vale estudiar cualquiera de ellos? Bueno, pues ADN existen 2 tipos. Está el ADN mitocondrial, que está en los mitocondrios de la célula, y el ADN nuclear, que está en el núcleo. El ADN nuclear, a su vez, está formado por 23 pares de cromosomas, que son unas estructuras muy grandes, que se diferencian en 22 autosómicos y uno sexual. Una pareja de cromosomas sexuales, que son los que determinan que seamos mujer u hombre. Bueno, los cromosomas en realidad son estructuras muy complejas y su herencia es mucho más compleja aún, por lo que este tipo de marcadores a veces es muy complicado usarlo en genética de poblaciones. Y les voy a explicar por qué. Les voy a mostrar aquí un pedigrí. Esto de aquí es una mujer y los cuadraditos representan hombres. Bueno, pues cuando esta pareja deje descendencia, como los caracteres autosómicos se heredan 50% del padre y 50% de la madre, sus hijos tendrán la mitad de información genética de su madre y la mitad de su padre. Pero ¿qué ocurre en la generación siguiente? Si estamos estudiando la herencia de esta señora de aquí, que de promedio sus nietos tendrán un 25% de su información genética, y así consecutivamente. De forma que la información en los marcadores autosómicos se va mezclando la de todos nuestros ancestros
y es muy complicado desde el presente ir hacia atrás, porque no sabemos por qué vía nos tenemos que ir. Pues entonces no podemos estudiar los autosómicos y tampoco el X porque tiene una herencia parecida. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el ADN mitocondrial y el cromosoma Y. Como les dije antes, el ADN mitocondrial es el ADN que aparece dentro del mitocondrio. Y los mitocondrios son una parte muy importante de la célula porque de ellas depende que exista energía para que funcionemos. Las características más importantes de este ADN que se encuentra dentro del mitocondrio son dos. Primero, que tiene un pequeño tamaño, por lo que es muy fácil estudiarlo, y por otro, aparece en un gran número de copias, por lo que es fácil de obtener. Pero sin duda lo más importante del ADN mitocondrial es su tipo de herencia. Se produce una herencia directa de madres a hijos sin sufrir ningún tipo de modificación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo exactamente el mismo ADN mitocondrial que mi madre, exactamente el mismo que mi abuela materna, y así todas las generaciones que yo quiera hacia detrás, a menos que en algún momento se haya producido alguna mutación. Bueno, pues vamos a revisar el mismo pedigrí que antes, pero ahora vamos a fijarnos en el ADN mitocondrial. Pues esta señora de aquí transmitirá su ADN a todos sus hijos. En la siguiente generación, todos los hijos de sus hijas tendrán también su mismo ADN mitocondrial, y así generación tras generación, de forma que yo puedo trazar linaje a través del tiempo y encontrar qué ADN mitocondrial tenían mis ancestros. Bueno, pues entonces nosotros cuando analizamos el ADN mitocondrial lo que hacemos es buscar mutaciones, es decir, buscamos cosas que diferencien a unos individuos de otros. Y como las mutaciones son muchas, lo que se hace es enumerar todas las cuentas del collar del ADN mitocondrial y se le pone un número a cada una de ellas. Si por ejemplo aquí tenemos la referencia por la que se comparan todas las secuencias, nosotros tendríamos que el individuo 1 tiene una mutación aquí. Esta es la 16.189, pues él tiene la mutación 16.189. El individuo 2 tiene la misma y otra aquí, que es la 16.192, pues su ADN mitocondrial es 16.189, 16.192. Y este tiene una aquí, pues 16.163. A todas las mutaciones que aparecen en una molécula de ADN mitocondrial es a lo que llamamos haplotipo, el conjunto de mutaciones que yo tengo en mi ADN mitocondrial. Y aquí tenemos un ejemplo pues, de varios individuos. Sin embargo, claro, si yo quiero trabajar con esto, es muy complicado decir el individuo 5, 16.136, 16.292, 16.294. Es muy largo. Entonces, ¿qué hacemos? Las agrupamos y, por ejemplo, nos damos cuenta que todas estas de aquí tienen en común esta mutación y todas estas de aquí tienen en común esta. Entonces, los vamos agrupando en función de cosas que tengan en común. Y definimos el haplogrupo al conjunto de haplotipos que tienen mutaciones en común. Y lo que hace la genética de poblaciones con el ADN mitocondrial es precisamente eso, ver qué haplotipos y qué haplogrupos se relacionan con cada una de las poblaciones. Y vamos a volver ahora a Canarias. A lo largo de los últimos 10 años se ha analizado a la población canaria para el ADN mitocondrial. El primer estudio que se hizo se analizó la población actual de las 7 islas Canarias y se la comparó con la de sus 3 poblaciones parentales, la península ibérica, el norte de África y el África subsahariana. En este estudio se vio que existía en Canarias un amplio grupo de origen norteafricano, el U6, que confirmaba el origen bereber de la población aborigen. Más aún, apareció un amplio grupo, el U6B1, que es autóctono de Canarias. Eso quiere decir que en todo el mundo solo aparece en Canarias y que fue relacionado directamente con un marcador de linajes aborígenes. Otra cosa que llamó muchísimo la atención en este trabajo fue que la supervivencia de linajes aborígenes maternos en Canarias era bastante elevada. Concretamente, al hacer el cálculo se vio
que en la población canaria actual un 33%, está aquí marcado en azul, podría tener un origen aborigen por línea materna. Serían descendientes de mujeres aborígenes. También destacó que aparecieron ciertos linajes subsaharianos que podríamos relacionar con el tráfico de esclavos que sucedió tras la conquista. Pero ¿qué ocurre? Que, como les decía antes, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar y comparar poblaciones actuales. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Realmente los haplogrupos norteafricanos que yo encuentro en Canarias vinieron con los aborígenes o vinieron después con el tráfico de esclavos? No lo podíamos saber. Entonces surgió la necesidad de estudiar directamente a los aborígenes canarios. Brevemente, para estudiar muestras arqueológicas excavadas en yacimientos, lo que se hace es coger los dientes, porque es el lugar donde el ADN se conserva mejor, se corta por la mitad y se pulveriza la parte interior del diente, porque esta es la zona donde esperamos encontrar una mayor cantidad de ADN. Entonces este polvillo se mete en un tubo y se extrae el ADN con una serie de líquidos que permiten que el ADN se separe de las partículas del diente. Y finalmente pues lo purificamos para su estudio. Al realizar el estudio del ADN mitocondrial en yacimientos aborígenes de todo el archipiélago, pero centrado principalmente en Tenerife y La Palma, lo que se vio es que en la población aborigen ya estaba el haplogrupo U6B1, o sea, confirmamos que ese haplogrupo tenía un origen aborigen. Además se vio que la mayoría de haplotipos que observábamos en los aborígenes se encontraban igualmente en el norte de África, concretamente en la zona de Marruecos. Por lo tanto, estábamos confirmando el origen berebero norteafricano de la población aborigen. Si ahora, recuerden que antes comparamos poblaciones actuales y cogimos el norte de África como si fueran representantes de los aborígenes, pero ahora que ya teníamos los aborígenes, pues podíamos hacer el cálculo directo. Este nos dio una cifra pues, un poco mayor, de un 40%, y lo que quería decir es que un 40% de los habitantes de Canarias tenemos un linaje materno aborigen. Pues no solo estudiamos una población aborigen, sino también cogimos una del siglo XVIII. Esta fue excavada en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, un poco para ver no solo lo que ocurría en Canarias en tiempos aborígenes y en la actualidad, sino buscar un término medio y ver qué ocurría en aquella época. Bueno, la población canaria del siglo XVIII era prácticamente igual a la actual. Había muchos linajes europeos, pero también estaba el haplogrupo 6B1 y otros haplogrupos norteafricanos. Y lo que más llamó la atención de esta población fue una alta frecuencia de linajes subsaharianos, que esto estaría relacionado con un pico en la cantidad de esclavos en el siglo XVIII. Además, también esto fue muy curioso, se detectaron en esta población linajes americanos que ponían en evidencia la importancia de Canarias como puerto con el comercio y el tráfico con América. Y bueno, en esta época la aportación norteafricana o aborigen era prácticamente igual, un 40%, pero como vemos aquí, la aportación subsahariana era muchísimo más grande. Bueno, pero el ADN mitocondrial, como les decía, estudia los linajes maternos. ¿Y qué ocurre con los linajes paternos? Bueno, pues si nosotros queremos estudiar linajes paternos, tenemos que recurrir al cromosoma Y. El cromosoma Y también es un buen marcador genético porque en relación con los otros cromosomas tiene un pequeño tamaño y tiene una herencia similar a la del ADN mitocondrial, pero por línea paterna. Y por tanto determina los linajes paternos. Si volvemos a mirar otra vez el pedigrí y seguimos la herencia del cromosoma Y de este señor, veremos que lo transmite a todos sus hijos varones, que a su vez se los transmite nuevamente a todos sus hijos varones, y así generación tras generación.
por lo cual podemos trazar los mismos linajes que hacíamos con el ADN mitocondrial. Pues nuevamente se volvieron a repetir todos los estudios que se habían hecho para el ADN mitocondrial, pero usando el cromosoma Y. ¿Qué fue lo más llamativo de este trabajo? Pues que al analizar la población canaria actual para el cromosoma Y, se vio que era prácticamente igual a la de la península ibérica. Era una población europea típica. Sin embargo, seguían existiendo ciertos rastros de linajes norteafricanos que podrían estar relacionados con la pervivencia de algunos aborígenes. Y también se vio que prácticamente no existían linajes subsaharianos, por lo que los esclavos traídos a Canarias, los esclavos varones, no dejaron ningún tipo de rastro genético en Canarias. Si ahora nosotros comparamos la pervivencia aborigen que habíamos obtenido para el ADN mitocondrial de un 40% a la calculada para el cromosoma Y, que fue de menos de un 10%, vemos que existe lo que se conoce como asimetría sexual. Eso quiere decir que la población actual canaria, o que en la población actual canaria sobrevivieron muchos linajes aborígenes maternos, pero pocos linajes aborígenes paternos. Este tipo de estructuras poblacionales es muy típica de poblaciones que han sufrido un efecto de conquista, en el que siempre los varones son los que van a la guerra, y claro, como luego los conquistadores y los colonizadores que llegan son en su mayoría varones, pues acaban casándose con las hembras indígenas. Bueno, entonces nosotros apuntamos a que podría haber un desplazamiento de los aborígenes varones por los conquistadores. Pero otra vez, esto lo hemos hecho con poblaciones actuales y tenemos que confirmarlo con poblaciones antiguas. Pues nuevamente volvemos a estudiar la población histórica del siglo XVIII y vimos que también se parece bastante a la población actual, que siguen persistiendo ahí linajes aborígenes, y nuevamente, como ocurría en el ADN mitocondrial, vemos un pico de linajes subsaharianos relacionado otra vez con el tráfico de esclavos. Sin embargo, vemos que en esta época la cantidad de linajes norteafricanos era mayor que en la actualidad, por lo que el desplazamiento de los aborígenes y de sus descendientes fue algo progresivo. Y aquí vemos también en violeta pues, que la cantidad de linajes subsaharianos en esta época pues, era importante. Finalmente, el estudio de cromosoma de cromosoma Y en la población aborigen, esta vez sí intentamos hacer muestras de todo el archipiélago y confirmamos el origen prehispánico de aquellos linajes que habíamos encontrado en las muestras actuales. Si intentamos buscar dónde encontramos haplotipos y haplogrupos iguales a los que hay en los aborígenes de Canarias, señalaban a zonas como Marruecos, Sáhara y Túnez. Y todo esto confirmaba nuevamente el origen bereber de la población aborigen. Con estos datos nuevos de aborígenes recalculamos la pervivencia de linajes paternos aborígenes en Canarias actual y vimos que estaban en torno a un 15%, que aunque haya subido un poquito, sigue siendo bastante inferior a los linajes maternos. Y confirmamos, por tanto, la simetría sexual. Bueno, este gráfico solo se lo puse para que ustedes vean un poco con lo que nosotros nos encontramos. Esto de aquí es el perfil genético del norte de África, con una gran mayoría de linajes norteafricanos. Y este de aquí es el perfil genético de la península ibérica, con una gran mayoría de linajes europeos. Entonces, la población aborigen se parece bastante al norte de África y Canarias actual se parece bastante a la península ibérica, encontrándose la concepción, o la población del siglo XVIII, en una situación intermedia. Y vemos cómo los linajes norteafricanos descienden desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad y cómo aumentan los europeos. Bueno, pues con todos estos trabajos que hemos realizado, ¿qué dos preguntas queríamos responder? La primera de ellas era cuál es el origen geográfico o cuál fue el origen geográfico de los aborígenes que llegaron a Canarias.
y cómo afectó la conquista y colonización a esa población aborigen. Bueno, en cuanto al origen, como ya les he ido comentando a lo largo de la conferencia, las mayores similitudes se encontraron con Marruecos, en menor medida con el Sáhara, aunque tampoco podemos descartar influencia del norte de África mediterránea. En cuanto a cómo le afectó a la población aborigen la conquista y colonización, si nosotros nos centramos en los linajes maternos, que son estos que están aquí arriba, vemos que en estos gráficos se representa la supervivencia de linajes aborígenes, subsaharianos y europeos. Pues vemos que la pervivencia aborigen para los linajes maternos es relativamente alta y que ha permanecido constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, el subsahariano, que era bastante elevado en la época histórica, ha disminuido hasta la actualidad. En cambio, en el cromosoma Y, la pervivencia aborigen y subsahariana, que era relativamente alta en tiempos históricos, han ido disminuyendo los dos en la actualidad. Y si ahora comparamos la población actual, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, vemos cómo se aprecia claramente esa simetría sexual de la que les hablaba. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos trabajos? Pues primero, que el origen de los aborígenes canarios es norteafricano, probablemente bereber, que existe pervivencia aborigen en la población canaria actual y que esta pervivencia está caracterizada por una asimetría sexual, de forma que los linajes maternos participaron en mayor medida que los linajes paternos en la conformación de la nueva población canaria. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias, José. La verdad que yo creo que ha sido una magnífica exposición. Yo creo que ahora todo nos ha quedado clarísimo, ¿no? Y además, yo creo que además esta exposición refrenda el poema que anoche comentaba Juan en su libro, ¿no? Ese mestizaje del cual estamos hechos aquí en Canarias. Creo que estamos cerrando filas a muchas de las ponencias que se están dando aquí en las jornadas de patrimonio histórico. Normalmente ahora abrimos un turno de palabras o preguntas, si quieren dirigirse a ellos, pues Juan que ya...